Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Tal y como les prometimos, continuamos hoy con la segunda y última parte de estos dos programas dedicados al triste pero importante tema del suicidio. ¿Qué les propongo hacer? Primero, confirmarles que cumplió y está con nosotros aquí el doctor Miguel Ángel Roca de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Doctor, muchísimas gracias por regresar y bueno, ya vio todo el debate que ha provocado, todas las opiniones que ha provocado el programa anterior. Esperemos que continuemos esta semana. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Y qué le propongo a usted a los amigos televidentes? Hacer una pequeña recapitulación, un pequeño resumen de lo que se habló la semana anterior. Como ustedes conocen, nosotros dimos inicio a nuestro programa con la presentación del trabajo de periodismo investigativo que el colega Enrique Ojito de Santi Espíritus realizó y que gracias a la colaboración del Telecentro Centro Yayabo y de la periodista Taimí Rivero nos llegó y pudimos ver. Y posteriormente un pequeño resumen, de algunas de las opiniones más importantes que se dieron en el programa anterior por parte de nuestro entrevistado. Así que vamos a ver este resumen. Del 2013 al 2017 en Cuba hubo 8.954 personas fallecidas por esa causa. Particularmente en el 2017, Cuba reportó una tasa de 13.9 por 100.000 habitantes y el mayor número de casos se concentró en el sexo masculino. Ese año, este motivo de fallecimiento ocupó la 11ª causa de muerte en el país. En nuestro proceso de búsqueda nos detuvimos en una investigación muy exhaustiva que evaluó el comportamiento de este fenómeno en Cuba precisamente desde 1987 al 2014. ¿Qué arrojó esa investigación en sentido general? Y solo algunos ejemplos. Por ejemplo, el mayor número de defunciones por esta causa se concentró en los jubilados y pensionados. Les estoy hablando del 25,9%. Ahora bien, en el caso particular de Santi Espíritus, el año pasado, la mayor cantidad de muertes por esta causa estuvo vinculada en mayor medida a conflictos personales y familiares. Y el grupo etario con mayor incidencia fue lamentablemente el grupo de personas con 60 años y más. Existen también otras causales de manera general. Estamos hablando de los conflictos de pareja, el escaso apoyo y la no aceptación de esa persona en el grupo. Estamos hablando de deudas financieras, estamos hablando de pérdidas interpersonales, de alcoholismo, de drogadicción. Yo te diría que por estas razones y otras tantas más, valdría la pena acuñar aquella certeza de Martí, quien habló siempre para todos los tiempos, ¿no? Es un crimen no oponer a la muerte todos los obstáculos posibles. Es decir, a pesar de haber trabajado durante más de 40 años en la práctica clínica de la psicología, haber enseñado el tema, cuando uno habla de este tema siempre encuentra una diversidad, una complejidad y sobre todo una sensibilidad excepcional. ¿Por qué? Porque lo que se está perdiendo es la vida. Porque tú dices suicidio es cuando estás pensando en términos del suicidio consumado, aquel que ya evidentemente la causa está presente, se demostró que la persona intentó contra su vida, esto está demostrado. Ahora, detrás de eso tú tienes otras estadísticas. Hay personas que, aunque no tienen la intención expresa de matarse, sí cometen conductas constantes en las cuales el riesgo de vida está presente. Es decir, una persona que maneja a exceso de velocidad, una persona que consume determinados productos en exceso, una persona que consume alcohol en exceso, es una persona que de alguna manera está atentando contra su vida, aunque no sea tan intencional. En las personas con 60 años y más se concentró la mayor cantidad de suicidios, usted hablaba de esto, en este estudio en Santi Espíritu. Tendencia gradual al aumento de las familias unipersonales debido a la migración al exterior, sobre todo de los hijos, fenómeno que ha sumido en la depresión a no pocos de quienes permanecen en la isla, o sea, en Cuba. Regresamos al estudio.
De estas dos causas, ¿qué nos puede decir? Después de los 60 años se pierde ya protagonismo en muchos casos, se pierde fortaleza física, se siente que ya no es tan importante, y cuando la persona pierde el sentido de vida, yo le doy mucha importancia a esto, el sentido de vida, cuando la persona pierde el sentido de vida, ya la vida no tiene valor. Es decir, ya no importa que vaya para el mismo lugar que estaba antes de nacer, y entonces la gente ahí sí quiere morir. Las familias unipersonales, lo que se mencionaba aquí, el tema migratorio y gente que queda sola aquí, se van los hijos, etcétera. ¿Cómo ve eso usted? Nosotros los cubanos somos un pueblo que estamos muy marcados por la emigración. Desde los primeros años de la revolución hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, hijos, padres, y sencillamente esto tiene un impacto sobre la persona. ¿Por qué? Porque se trata de un concepto que es importante para hablar de suicidio, que es el concepto de pérdidas. Es decir, uno de los estreses más importantes es precisamente la pérdida, porque las pérdidas se asocian con depresiones. Cuando la persona perdió la pareja, perdió el trabajo, perdió una facultad y lo siente de una manera irrevocable, esto lo conduce a una vivencia de depresión. Y ahí sí, la vivencia de depresión se convierte en un factor importante de comisión de actos suicidas. Y ahora continuamos. Como estábamos haciendo, del trabajo de Ojito hemos descompuesto algunos párrafos de su trabajo investigativo, lo ponemos en pantalla y regresamos aquí con el doctor. ¿Está de acuerdo que sigamos con esta metodología? De acuerdo. Bien, entonces vamos a continuar ahora y vamos a un tema clave que es de las causas, una de las más comentadas, la depresión. Vamos a ver en pantalla. Trastornos depresivos en la conducta suicida, asociada, entre otros, a factores del funcionamiento psicológico y de la personalidad, la baja autoestima, desesperanza, y a la presencia de patologías psiquiátricas y a condicionantes familiares, divorcio de los padres, presión de estos hacia los hijos. Además, razones sociodemográficas biológicas, como son las enfermedades terminales, deformaciones y amputaciones somáticas. Regresamos al estudio. Doctor, el tema de la depresión siempre en la historia se ha asociado mucho con los suicidios. Y aquí aparece ahora. ¿Qué nos puede decir más todo lo que se puso en pantalla? A ver, antes de empezar, reiterar lo que dije en el programa anterior de la sensibilidad del tema, de lo importante que es, la vida, y lo importante que es eso que decía Carl Rogers, permanecer vivo, sentirse vivo y que la vida tiene un sentido. Siempre me gusta empezar por ahí porque es la parte positiva del asunto. Es cierto que la depresión y el suicidio tienen relaciones muy estrechas. Lo que pasa es que no es solo la depresión. Hay toda una serie de factores que están presentes en la aparición de conducta suicida. Y hay muchas personas depresivas que para nada se quieren suicidar. Lo que sí es cierto que hay una prevalencia importante del fenómeno depresivo en la conducta suicida. Y el fenómeno depresivo se anunció ya por algunos autores hace algún tiempo de que iba a ser muy frecuente en el tercer milenio. Tercer milenio, dado que la velocidad que vivimos, el uso de las nuevas tecnologías, hace que nos mantengamos muy separados, y la soledad, como decía en el programa anterior, la ausencia de redes de apoyo social es un elemento que contribuye mucho a que la persona se sienta solo y que la persona pierda los deseos de vivir. Por eso sí, es cierto que la depresión es un factor extraordinariamente asociado a la aparición de conducta suicida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es solo la depresión, es los elementos que están por detrás de esta depresión. Digamos, una baja autoestima es real. Ahora, ¿cómo se produce a veces este fenómeno con una baja autoestima? La persona siente que debería hacer cosas muy importantes y que si esos debería fallan, sencillamente es una catástrofe. Si es una catástrofe, no la puedo soportar. Y si no la puedo soportar es que no sirvo para nada. ¿Qué quiere decir? Que mi autoestima se pone en el suelo. Y si mi autoestima se pone en el suelo, retomo la expresión del programa anterior, ¿para qué voy a seguir viviendo? Entonces, ahí es donde exactamente aparecen las relaciones. No solo es con la depresión, sino a veces por qué la gente se deprime. Y a veces la gente se deprime porque tiene estándares de vida muy altos que no logra cumplir, y cuando no los logra cumplir pierde sentido de la existencia, porque las personas tienen pocas esperanzas, porque ven un destino pobre, porque se quieren poco a sí mismos, se dan muy poco valor, y todos estos elementos son los que de alguna manera están subyaciendo en la aparición de fenómenos depresivos que sí pueden conducir
al intento suicida y a veces no solo al intento suicida, a la constante ideación que afortunadamente no siempre tiene lugar. Aquí se mencionan dos cosas, divorcios de padres y presión de padres a hijos. ¿De qué estamos hablando en esos dos casos? Estamos hablando de, digamos, no me gusta llamarle condiciones, causa, aunque a veces se mezcla, son más bien condiciones. Y hay una ironía que a mí no me gusta utilizar, pero la vida me lo ha demostrado. Yo hago psicoterapia infantil, la he hecho durante mucho tiempo, y a mí me gusta decir que en el psicoterapia infantil hay un concepto que tiene dos grandes mentiras, que es el concepto de divorcio. Divorcio se dice que no hay, que es preferible un buen divorcio a un mal matrimonio, y que el divorcio no le hace daño a los hijos, sino que lo que le hace es la forma en que se maneja. Desde el punto de vista declarativo, estamos ante dos verdades. Desde el punto de vista de la vida real, es mentira. Ese buen divorcio prácticamente no existe. Casi siempre hay un manejo muy mal del divorcio y un impacto muy negativo sobre los hijos. Y en edades tempranas, donde tanto se necesita del apoyo materno y paterno, esa hamaca que a mí me gusta llamarle de sostén que tienen los hijos, cuando eso se pierde, sencillamente se pierde el sentido de la vida. Y el divorcio entonces, es la ironía que no me gusta decir, es que el gran negocio de nosotros los psicólogos, es decir, una buena cantidad de las personas que, y bueno, lamento estar diciendo esto en pantalla, muchas de las personas que nosotros atendemos tienen la herida del divorcio ahí presente. ¿Cómo qué? Como una pérdida importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es lo que te decía al principio, volvemos entonces como casi el cuento del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? Bueno, primero puede ser de que estas personas han sufrido el divorcio, les ha afectado mucho, pero hay quien es capaz de afrontarlo. Y hay personas que son excelentes seres humanos, esos que se llaman triunfadores en la vida, que son hijos de padres divorciados. Y hay personas que son perfectos incompetentes y perfectos incapaces ante la vida, que sí tienen el elemento de padres unidos. Y tú dices, caramba, sus padres no están divorciados y él es exitoso. ¿Y él fracasa? Sí, es posible también. Por eso te digo, hay cosas que me gusta ver como que efectivamente la tendencia es esa, el divorcio tiene un impacto importante en el estado emocional de los hijos, las depresiones como consecuencia de los divorcios son grandes, pero no quiere decir que sea el divorcio por el divorcio, sino es posiblemente la propia persona, su potencial de afrontamiento, el que nos está diciendo si va a tener un dejarse arrastrar por la depresión y en consecuencia por la idea suicida, o como tú me decías en el otro programa, asimilar la vida como un reto. Porque en la vida, en los estreses tienen que ver con esto, estreses que son pérdidas y amenazas, y otros que tienen que ver con retos o desafíos. La persona que ve la vida como un desafío es una persona que tiene muchas menos probabilidades de caer en las redes de la depresión y por lo tanto muchas menos probabilidades de ser un suicida. Este otro tema de la presión de padres a hijos. ¿Qué cosa es esto? Los padres que quieren que los hijos sean algo que después no son y la presión es excesiva. ¿Cómo es esto? Explíqueme. Esto tiene que ver tal vez con algo descrito en la literatura y es las demandas que los padres le ponen desde muy temprano a los hijos buscando que cumplan eso que en la literatura se llama los deberías. Hay un autor que tiene una expresión que a mí me gusta mucho, que es tal vez hasta un poco cruel, pero que es real. Dice que en la cultura occidental un niño aprende a ser un pensador correcto antes de aprender a pensar. ¿Qué quiere decir? Que el niño reproduce lo que le dicen que debería hacer y los compromisos que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando falla este compromiso, cuando falla este debería, sencillamente aparece la cadena que te digo. Si fracasé, si fallé, es una catástrofe. Si es una catástrofe, no la voy a poder soportar. Y si no la puedo soportar, es que yo no valgo para nada. Y si no valgo para nada, ¿para qué voy a estar vivo, no? Entonces, esta cadena es la que no debe ocurrir en la vida y ocurre con mucha frecuencia con las presiones que se tuvo la persona en algún momento que le conformaron determinados deberías. ¿Estos deberías usted los limita a exigencias de padres o de familiares o hay deberías sociales también? No, deberías de todo tipo. Es decir, las personas tienen su cosmovisión y la cosmovisión de la persona se forma por los deberías que la cultura le ha ido imponiendo, ya sea por sus padres, por sus amigos, por la televisión, por lo que fuera, pero la persona tiene un sistema de código de deberías. Y estos deberías, si la persona no los cumple y la persona es muy rígida, que es otro elemento a tomar en consideración, regularmente la persona suicida es una persona muy poco flexible en su pensamiento, si tiene esta característica, cuando no cumple los deberías, siente que es el fin del mundo. Este no es su campo, pero a lo mejor ha lidiado ya
con esta literatura. Se habla de las predisposiciones genéticas que se analizan incluso por el ADN. Y yo he leído predisposición genética al suicidio. ¿Qué usted cree de esto? Ellos siempre aclaran que es predisposición, que la cultura es la única que puede disparar el gatillo, como dicen ellos. Predisposición. A los genetistas siempre aclaran esto. Si me hubiera hecho esta pregunta hace 30 años, posiblemente te hubiera dado una respuesta muy rígida. Hoy, que creo tanto en la multidisciplinariedad, que creo tanto en la influencia de la cultura, pero que creo tanto también en lo que la genética nos puede transmitir, sí, parece que hay cierta predisposición. Puede haber una cierta predisposición. Incluso cuando se pregunta en determinados problemas de salud, si hay, se pregunta en la historia, y tiene familiares con estas características, qué les ha pasado, qué ha ocurrido, porque hay historias que suelen repetirse. Digamos, en los adictos hay una predisposición importante demostrada, no solo por el haber visto a mamá o a papá tomar alcohol, sino porque hay una predisposición, la posibilidad de que, a diferencia de otras personas, haya más probabilidades, tal vez no me estoy expresando lo suficientemente bien, pero haya mucha más probabilidad de ser un alcohólico que cualquier otro. Entonces respeto mucho la cosa genética, y nosotros los psicólogos defendemos una cosa que se llama el hombre como unidad biopsicosocial. Eso ha sido una religión aquí. Reproducimos como papagayos y si no tomamos partido. Y si tomamos partido, es cierto, muchos de estos fenómenos, el suicidio en particular, puede estar definido por factores psicológicos, de que hay una baja autoestima, hay una filosofía de vida de pérdida de sentido, hay poca esperanza, pero también hay factores biológicos que pueden estar presentes, no nos equivoquemos. Se dice inclusive que las enfermedades pueden propiciar la aparición de conducta suicida, y lo social, no nos equivoquemos. Es decir, los tres componentes son sumamente importantes, interactúan entre sí para un único resultado final, pero que cada uno tributa de una manera. Y lo social, no nos equivoquemos, sí, situaciones hostiles en determinado momento, presiones en las cuales la persona no ve salida, no ve destino, ve al final de su túnel, no ve ninguna salida, pues sí, sencillamente en esos casos puede haber una depresión y una pérdida de sentido. Aquí veíamos también el tema de las enfermedades terminales, y eso se mezcla con algo que aquí, a lo que se le ha dedicado varios programas aquí con el doctor Calixto Machado, que es el tema del suicidio asistido o no, enfermedades terminales, amputaciones, se mencionaba aquí. ¿Qué nos puede decir de eso? Soy la persona que apuesta por la vida. Soy la persona que apuesta por la vida. Me gusta mucho una expresión de un autor, de uno de los psicoterapeutas más clásicos que he aprendido, que es Carl Reuter. Carl Reuter habla mucho de lo que llama stay alive, o el permanecer vivo. Y por lo tanto yo apuesto mucho por la vida. Ahora, hay momentos en que más que la vida hay que pensar en términos de la calidad de vida. Y en momentos de la calidad de vida, yo sí creo, y si lastimo a alguien lo lamento mucho, que hay momentos en los cuales la persona tiene el derecho de decidir qué hace con su vida, si la calidad de su existencia es tan mala que prácticamente ya no amerita vivirla. Yo aclaro, usted lo sabe, ¿no? Por supuesto, como se ha hecho siempre en el programa, que la ley prohíbe eso. La ley lo prohíbe. La ley cubana vigente lo prohíbe, pero hay mucho debate en el término de la bioética sobre este tema, y esa es una posición que aparece mucho. Ahora, yo le propongo entonces que continuemos con otras causas que el colega Enrique Ojito encontró en su investigación. Razones sociales, escaso apoyo y aceptación de los iguales, problemas escolares, pérdidas interpersonales, alcoholismo. Varios estudios nacionales, refieren la incidencia de las condiciones económicas desventajosas en interacción con otras causales. Regresamos al estudio, ahí entró un tema puramente social como causa. A ver. Creo que estamos anticipando ya algo al respecto. Es decir, la desventaja social. Si hacemos un poco de historia, los que hoy tenemos 60, 60 y un poquito de años, recordaremos que en una época todos vestíamos iguales, todos teníamos la misma ropa, eran las mismas condiciones. No digo que fuera bueno, regular o malo, pero eso era lo socialmente aceptable. Los tiempos cambian, y uno de los elementos más importantes en la vida que tiene un individuo es el ser aceptado.
Es decir, en psicoterapia, por ejemplo, Taladriz se dice con mucha fuerza que las condiciones básicas, y condiciones sí en este caso, las condiciones básicas para el éxito terapéutico son la aceptación, la empatía y la autenticidad. Pero primero se dice la aceptación. Es decir, el ser aceptado, el ser reconocido, que yo valgo, que yo soy importante, y sobre todo no el ser aceptado por el ser aceptado, sino el ser aceptado sin que me pongan condiciones. Es decir, yo no es que yo te voy a querer si tú cambias, no, tú me aceptas tal y como yo soy. Y efectivamente cuando se está en un entorno en que no se es aceptado, no se es reconocido, esto termina, nuevamente rebota en el amor propio, en la pérdida de valor de uno mismo, en una autoestima reducida y dañada, y esto conduce, fíjate que es un ciclo de conceptos que se empatan, que esto conduce de alguna manera a una depresión importante en las personas, y la depresión nuevamente el factor más importante de riesgo suicida. Ya se habló la semana anterior, pero no es ocioso reiterarlo en este tema, que hay países de mucha riqueza económica, mucha riqueza material, donde las tasas de suicidio son altas. Usted lo mencionó, ¿no? Ajá. Los nórdicos, por ejemplo. Usted lo mencionó. Y hay países pobres donde también es alta la tasa de suicidio. ¿Qué nos indica esto? Nos indica, donde te dije al principio que agradecía la confianza del programa e invitarme, es un tema que tiene tanta diversidad. Y efectivamente hay factores diversos en un lugar que en otro. En los países muy pobres, posiblemente un padre de familia se suicide porque siente que no cumplió el rol que debería cumplir, que es el rol de proveedor de la familia, de mantenerla, de darle todo lo que merita, y esto lo lleva a que no sirvo para nada. Y fíjate que el final es siempre el mismo: yo no voy a poder soportar las cosas, y si no puedo soportarlas es que no sirvo. Entonces, este padre, proveedor de familia, que no, o supuestamente proveedor, que ya no lo logra hacer, se nos suicida. Y sencillamente el otro, en el otro lugar, sí puede proveerlo, pero siente que no logra el vínculo emocional, la relación interpersonal con el hijo, y pierde sentido su Como es que existencia. usted dijo la semana anterior, en esos casos la ausencia de estrés es el mayor de los estreses. Se dice que uno de los mayores estreses es exactamente la ausencia del estrés. Es decir, Bueno. ¿por qué? Porque no tengo eustrés. La vida no solo es el estrés negativo, es el eustrés positivo, ese de luchar por esto, por luchar por lo otro, por alcanzar, y si ni siquiera ese se tiene, bueno, ¿para qué vivir entonces? Yo ahora le propongo terminar, ya estamos contra reloj otra vez. No vamos a hacer un tercer programa. No, realmente, pero llegamos a un punto, bueno, y aquí en Cuba, ¿qué se hace frente a esto? Yo quiero poner en pantalla lo que en el trabajo de Ojito se refleja de cómo se aborda este tema institucionalmente en Cuba, y que usted brevemente nos diga qué consejos usted daría a personas en cualquiera de estas situaciones, o que hayan pensado o que le pueda pasar por la cabeza en algún momento, ¿qué usted les diría? Así que primero vamos a ver qué se hace en Cuba. En 1989 el Estado cubano implementó el Programa Nacional de Prevención de la Conducta Suicida. Dicho programa le concede protagonismo a la atención primaria en la identificación de los individuos en riesgo, labor constatada por este reportero, Enrique Ojito. Existen las comisiones técnicas asesoras desde el nivel nacional hasta el municipal, encargadas de evaluar sistemáticamente las manifestaciones de la conducta suicida, el seguimiento de los casos detectados y la intervención de los equipos de salud mental y la capacitación. Esto es una respuesta institucional. Ahora bien, para complementar esto, usted, ¿qué le diría en este final del programa a los que nos están viendo, los que nos van a escuchar en Radio Rebelde o nos van a ver en las redes sociales, qué hacer a la hora de enfrentarnos a este tema que estas 2 semanas hemos abordado? De todas maneras, yo pienso que prácticamente en lo que Ojito dice está todo. Es decir, no hay nada más importante en materia de salud humana que una buena atención primaria de salud. ¿Qué quiere decir? Desde la comunidad, desde el médico de la familia, de contextos muy cercanos a la vida cotidiana de la persona, identificar quién puede ser una persona de riesgo. Y en ese sentido lo que no me gusta es los mensajes triunfalistas. Pues los mensajes triunfalistas, esto que dice, no se preocupe, la vida sí tiene sentido. A veces las personas tienen circunstancias muy difíciles. Pero sí apostaría siempre por identificar las personas en riesgo. Esto es un elemento muy importante de atención primaria. A las personas en riesgo, transmitirle formas de sentido de la vida, de lograr
algo, de pensar que no solo se logra ser un triunfador o un ganador de una manera como dicen las películas, como se espera, sino que la vida tiene muchas alternativas, tiene muchas aristas, pero sí lo haría siempre, porque esto es uno de los grandes peligros a veces, sin la mirada triunfalista, sin la mirada de consigna de que tú sí puedes, tienes que salir de ahí a riesgo de tiempo, que nos pasa siempre. Yo tengo una anécdota personal de mis primeros años de vida profesional que me enseñaron esto. Tenía 26 años, era una persona, profesor universitario, tenía 2 hijos, eran los años 80 que la vida económica de este país fluía mucho, tenía automóvil, profesor universitario joven, es decir, podía desde el punto de vista de autoimagen mía sentirme rey del mundo. Y recuerdo que tuve un paciente, no estoy violando la ética, pues han pasado muchos años, muy deprimido, con una pérdida de sentido de la vida, y a mí se me ocurrió darle este violín erróneo que hacemos a veces, decir, usted es muy joven, hay que luchar, y aquella persona, y que a los 26 años tú tienes que hacer esto, y aquel muchacho muy respetuosamente me dijo, sí, profe, eso es a sus 26 años, no a los 26 años míos. Y por lo tanto, cuando trabajemos con estas personas, tenemos que ubicarnos en sus realidades concretas, no en fantasía. Tenemos que ubicarnos en sus potencialidades reales. Y eso sí, mejorar, eso es importante, tanto como se puede la realidad de esta persona, como estimular su potencial donde realmente lo tienen. Pero te insisto, sin compromiso. No toda la vida de la gente después es tan linda como uno quisiera que fuera, y no toda la vida se puede edulcorar. Hay personas que no tienen mucha azúcar en su vida, tienen mucha sal, por cierto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Se nos acabó lamentablemente el tiempo. Muchísimas gracias por este esfuerzo que usted ha hecho, este desafío que ha tenido estas 2 semanas en un tema tan, yo diría, escabroso, y dijimos la palabra al mismo tiempo, tan complicado y a veces tan poco abordado. Así que les reitero en nombre del programa y de los televidentes las gracias. Ahora lo quiero invitar a ustedes, a los amigos televidentes, que recuerden que mañana sábado, 12:15 del mediodía, 12:15 p.m., estaremos en Radio Rebelde. Estará el doctor, teléfonos abiertos para que llame, interactúe, como ya hizo la semana anterior, con los amigos del programa. Si usted quiere volver a ver el programa, si se lo quiere recomendar a alguien que no vive en Cuba, lo que sea, aquí está nuestro canal de YouTube que está apareciendo en estos momentos en pantalla, donde se ponen todos los programas sin excepción para el que quiera volver a verlo y pueda hacerlo. Pero además tenemos nuestros podcasts en el sitio digital Cuba Debate. Se pone el podcast, que en esencia es el audio del programa. Y lo más importante, siempre lo digo, la posibilidad de que ustedes interactúen, den sus opiniones, se hagan los debates que se arman allí, que son excelentes, y al final ganamos todo. Y como siempre, termino con nuestra página de Facebook. Ahí la están viendo en pantalla. Los que conocen Facebook saben todo lo que pueden hacer, cómo pueden interactuar con la página de Facebook de Pasaje a lo Desconocido. Ahora sí, les reitero las gracias, doctor, por todas las razones. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, solo me resta invitarlos a que escuchen el programa de radio mañana, y después de esto recuerden todo lo que se analizó aquí. Busquen, analicen, profundicen, lean, mediten, para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.